Muy buenas noches, estimada docente Magíster Rosa Orozco. Me permite empezar con la siguiente frase. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Que nos invita a pensar sobre la responsabilidad que tenemos como futuros educadores y el gran impacto que podemos causar a las sociedades futuras. En el presente video informativo yo voy a tratar los temas de comunicación oral, roles, lenguaje y contextos, habilidades para la comunicación oral y la comunicación interpersonal. Como una breve introducción, puedo decir que la comunicación oral es la que nos permite crear significados compartidos, ya que dentro del proceso de comunicación las personas van a tomar diferentes roles, que son un conjunto de comportamientos que se esperan con respecto a la función que va a cumplir una persona dentro del proceso comunicativo. Tenemos también un elemento que actúa como puente dentro de comunicación, que es lo que nosotros conocemos como el lenguaje, el cual va a transformar nuestras ideas en palabras usando las habilidades para la comunicación oral. También la disposición que muestra un individuo para realizar tareas o resolver problemas en áreas de actividad determinadas, en este caso para la comunicación. Y tenemos también la comunicación interpersonal, que esto va a ser un proceso que ocurre entre una fuente, emisor y un receptor. Con fuente nos referimos al mensaje, con emisor la persona que está dando el mensaje y como receptor la persona que recibe como tal el mensaje. Para empezar con los temas de comunicación oral, roles, lenguaje y contextos, me voy a basar en dos preguntas principales. ¿Qué es la comunicación oral y cuáles son los roles empleados en la misma? ¿Y qué es el lenguaje y cuál es su importancia y sus contextos? Respondiendo a la primera pregunta, podemos decir que la comunicación oral es la transmisión de información entre dos o más individuos a través del habla o del idioma que estos tengan en común. La comunicación oral además es racional y emocional y surge por la necesidad que tienen dos personas de contactarse. Pueden ser dos o más personas. Los roles dentro de la comunicación oral son básicamente las normas o reglas que uno adopta dentro del proceso comunicativo. Estos van a guiar el comportamiento de un individuo. Los principales roles son el deber ser y el poder ser. A continuación, yo planteo un ejemplo para comprender el deber ser y el poder ser, que es un debate. Básicamente, dentro de un debate existen un mediador, un público y dos personas que están debatiendo. El deber ser de ellos sería que el mediador indique a las personas cuándo hablar, mantenga una posición imparcial con respecto a las dos partes. Eh, las personas que están debatiendo tienen que mantenerse respetuosas, tienen que aceptar lo que el otro diga y un público que permanezca sereno, que no intervenga a menos que se lo requiera. En cambio, el poder ser es básicamente lo que cada persona decide. Es, en el mismo ejemplo del debate, puede ser un mediador que se ponga de una parte, que se ponga de la otra, un público que sea irrespetuoso, que mantenga gritos todo el tiempo y dos partes que se peleen entre sí, como podemos ver en imagen. Respondiendo a la segunda pregunta, el lenguaje como tal es una característica distintiva del hombre. Es importante porque tenemos una necesidad de coincidir en el lenguaje para poder entendernos y desarrollarnos como una sociedad. Aquí empleamos palabras que tienen que ver con los cambios de pensamiento, con la evolución de nuestros pueblos, y tales cambios influyen en los distintos modos de decir o nombrar las cosas. Entonces aquí viene lo que conocemos como contexto del lenguaje. Principalmente el contexto del lenguaje será cultural, ya que nuestra cultura rige la forma en la que nos comunicamos. Y al día de hoy con cultura no nos referimos quizás a solo culturas
tal vez una cultura inca, azteca, la cultura egipcia, sino como tal el contexto cultural del lenguaje viene dado de lo que hoy en día hacemos diariamente. Es decir, una persona que se dedica a la atención al cliente tiene un contexto cultural de estarse comunicando todo el tiempo, de estar hablando con personas, de tener esa facilidad de habla. En cambio, por ejemplo, un contexto cultural en un partido de fútbol, sabemos que los jugadores no siempre tienen que estar hablando, sino como vemos en la imagen, tienen otras formas de comunicarse con un lenguaje no verbal. Entonces a eso nos referimos con contexto cultural, contexto del lenguaje como tal. Para la segunda parte de habilidades para la comunicación oral y la comunicación interpersonal, yo voy a dar respuesta a dos preguntas. ¿Cuáles son las habilidades necesarias para la comunicación oral? ¿Y a qué se refiere la comunicación interpersonal y en qué momento la usamos? Dando respuesta a la primera pregunta, las habilidades para la comunicación oral se dividen principalmente en habilidades innatas y habilidades aprendidas. Con habilidades innatas nos referimos a algo que viene del ser de la persona, algo que no necesito trabajar para desarrollarlo. Por ejemplo, está la constitución física y armoniosa, la simpatía de hablar de una persona, si tiene una voz sonora y que mantenga un carácter firme y honesto. Esto va a ser innato, es decir, no lo aprendió en ningún lugar, simplemente nace de la persona. Y las habilidades aprendidas son las que uno puede trabajar en el día a día hasta que se vuelvan estas como un talento. Estas pueden ser la fluidez al hablar, la gracia de los movimientos corporales, la expresión de los gestos, la dirección de las miradas. Es decir, cosas que uno puede ir trabajando hasta llegar a un nivel, quizás no de perfección, pero donde estas habilidades estén desarrolladas. Y respondiendo a la segunda pregunta sobre la comunicación interpersonal, que va a ser básicamente la que enfatiza la relación con el otro. Esta se privilegia la comprensión con el que habla, no el entendimiento de lo que se dice. Dicha relación es imposible de ser pensada sin personalización, intimidad, empatía. También debe existir un grado de confianza para realizar una comunicación interpersonal. Como tal, la comunicación interpersonal nos menciona la bibliografía, que es el hecho de hablar cara a cara. Sin embargo, también tenemos una comunicación interpersonal que se puede dar por medio de mensajes, por medio de llamadas, no siempre presencialmente. Y esta se va a caracterizar por 5 puntos, que debe ser diática, es decir, recíproca entre dos personas. Sin embargo, vamos a ver que también pueden incluirse más personas y sigue siendo una comunicación interpersonal. Espontánea, que surge básicamente sin planeación. También variable porque se afecta por factores internos, quizás el cambio de opiniones entre las dos partes, o factores externos como que lleguen más personas, etcétera. Es única porque el mensaje y la información que se intercambia es único en un contexto determinado y en un tiempo irrepetible. Es decir, esta comunicación no va a ser igual el día de mañana, no va a ser igual en un mes, aunque sean las mismas personas. Es decir, es única. Y dinámica porque tiene un intercambio continuo de mensajes entre emisor-receptor, igual un intercambio de información que va a ser diferente, puede ser verbal o no verbal, e incluso se dice que puede darse sin intención de intercambiar los mensajes. En conclusión, con respecto a este video informativo, puedo decir que mediante este trabajo podemos identificar los roles dentro de la comunicación oral y el concepto de la comunicación interpersonal. Eh, También podemos analizar conceptos, generamos ejemplos aplicados a los diferentes conceptos y podemos realizar este tipo de presentaciones interactivas, contenido multimedia, etc. Eso sería todo con respecto a mi presentación. Muchas gracias.